Un encuentro, una historia, nuevo comienzo en el Señor, caminando en victoria, una corriente siento yo. Un encuentro, una historia, nuevo comienzo en el Señor, caminando en victoria, una corriente siento yo. Renovados por amor, Renovado voy, caminando en el Señor. Él me ha cambiado, sí, su aliento en mí él sopló. Me ha renovado el Señor, Él me ha cambiado, sí, su aliento en mí él sopló. Me ha renovado el Señor. renovados por amor, renovados por amor. Un encuentro, una historia, nuevo comienzo en el Señor, caminando en victoria, una corriente siento yo. Un encuentro, una historia, nuevo comienzo en el Señor, caminando en victoria, una corriente siento yo. Renovados por amor, Renovado voy, caminando en el Señor. Él me ha cambiado, sí, su aliento en mí él sopló. Me ha renovado el Señor, Él me ha cambiado, sí, su aliento en mí él sopló. Me ha renovado el Señor. renovados por amor, renovados por amor, renovados por amor, renovados por amor. Damos inicio a nuestro podcast carismático nacional, Renovados por Amor. Renovados por amor. Muy buenas noches, familia. Bienvenido a esta quinta edición de nuestro podcast Renovados por Amor. En esta noche me acompaña el diácono Kelvin Berberena. Mi nombre es Víctor Vázquez. Yo soy parte del comité del Ministerio de Comunicaciones de la Renovación Católica Carismática de Estados Unidos y Canadá. Y quisiera invitarle, ¿verdad?, que compartan esta transmisión, que estamos haciendo este proyecto 2 veces al mes. Primero los jóvenes, primero los adultos, luego los jóvenes. Y que la idea es traerle, ¿verdad?, estas gotitas del saber que sean de bendición para el crecimiento espiritual de ustedes. Y bueno, antes de comenzar quisiera, ¿verdad?, hablar un poquito del diácono Kelvin. Tengo su biografía, quisiera compartírselas. El diácono Kelvin Berberena nació en Brooklyn y fue criado en la fe católica. Él vivió en Puerto Rico durante gran parte de su vida adulta y antes de establecerse en la Florida Central, donde labora como profesional en tecnología de información y es también empresario. Su vida de fe se transformó tras un encuentro personal con Cristo en el 2010 y llevándolo a entregarse al servicio de la iglesia y la comunidad. A lo largo de los años ha liderado diferentes ministerios dentro y fuera de la parroquia, sirviendo en el ministerio hispano, la liturgia, la pastoral de enfermos y el ministerio para parejas, además de colaborar con caridades católicas de la Florida Central. También se desempeña como asesor espiritual de la Renovación Carismática Católica aquí, ¿verdad?, de la diócesis de Orlando. Su formación diaconal le brindó una visión más profunda sobre el servicio de la iglesia y el pueblo de Dios, y consolidando su compromiso con la evangelización y el acompañamiento pastoral. Tuve la bendita, ¿verdad?, la bendición de ser ordenado como diácono permanente el sábado 10 de junio de 2022 y pues actualmente nos acompaña aquí la iglesia Blessed Trinity Catholic Church de Orlando. Así que, diácono, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como dije, vamos a estar tocando temas de todo lo que debemos saber como católicos acerca de la Cuaresma. Y antes de comenzar, quisiera que viéramos unos visuales
¿verdad? De qué opina el pueblo acerca de la Cuaresma y qué está haciendo para prepararse en este periodo. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Queremos hacerles una pregunta. Queremos preguntarle qué es para ustedes la Cuaresma. Tal vez uno me puede decir qué es la Cuaresma y el otro qué hacen para prepararse para ella. Bueno, para mí la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Semana Santa. Amén. ¿Y qué hacen ustedes como católicos? ¿Qué suelen hacer para prepararse para la Cuaresma? Pues entramos en oración, tratamos de compartir más con la familia la palabra y bueno, aprender y crecer más en el espíritu para echar adelante, pues exactamente, para recibir a Dios y tenerlos en nuestros corazones y en nuestros hogares, sobre todo en la familia. Amén, qué lindo ejemplo, gracias, bendiciones. Saludos hermanos, ¿cómo están ustedes? Hola, muy bien, gracias. Queremos hacerle 2 preguntitas, ¿nos regalan un minuto? Con mucho gusto. Quisiéramos saber qué es para ustedes la Cuaresma. Vamos a empezar por ahí. La Cuaresma son los 40 días que nos preparamos para poder sentir y participar en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Y qué hacen entonces para prepararse para eso tan bello que usted nos acaba de describir? Bueno, hacemos abstinencia de comer carne durante los miércoles y los viernes. Y preparamos en oración ese momento para cuando llegue la Semana Santa, esos días de la pasión de Cristo, tener nuestra mente y nuestro cuerpo en condiciones de sentir lo que queremos sentir. Amén, amén y amén. Bueno, entonces ya vimos, ¿verdad?, cuál es la opinión de la comunidad y entonces me gustaría que el diácono Kelvin nos comparta pues cuáles son, qué le parece su opinión, ¿verdad?, respecto de esas expresiones. Y que nos hable un poco entonces, pues, por la perspectiva de la iglesia, ¿qué significa la Cuaresma para el pueblo? Claro que sí. Muchas gracias y bienvenido a nuestra parroquia en Blessed Trinity. La Cuaresma, y me parece muy interesante las expresiones de los hermanos y hermanas que comentaron, ¿no? Que son variadas y diversas, pero sería bien interesante profundizar un poco más porque nos va a ayudar tal vez a aclarar algunas de esas inquietudes o dudas que pudieran surgir detrás de esa respuesta. Por ejemplo, la Cuaresma son 40 días en donde la iglesia ofrece para la conversión, para la reflexión y una preparación para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esencialmente es un proceso en donde nosotros podemos caminar juntos con todo el pueblo de Cristo hacia un proceso de conversión. Y el punto de inflexión ahí va a ser ese periodo, no tan solo de la Semana Mayor, que vamos a hablar en un momento de ella, pero ese paso que vamos a caminar, esos 40 días, que simula muy bien lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Lo encontramos en los 40, el número 40 es bíblico. Y lo encontramos en diferentes partes de la Biblia. Lo encontramos en los 40 días de Jesús en el desierto, donde Él enfrentó tentaciones del maligno, donde se le acercó para tratar de desviarlo de su misión. Vemos también 40 días donde Moisés pasó 40 días en el monte de Sinaí antes de recibir las tablas de la ley, que es lo que conocemos como los 10 mandamientos. 40 días el pueblo de Israel, 40 años el pueblo de Israel caminando por el desierto para que se cumpliera la promesa que le hizo Dios al pueblo de Israel para encontrar la tierra prometida. El número 40 es muy simbólico dentro de la historia de nuestros antepasados y para nosotros representa un periodo también como para ellos de prueba y de renovación. En ese sentido, entonces yo creo que esa es parte, ¿no?, de lo que tenemos que tener consciente, de que no es simplemente pues, el cambio de, ¿sabe?, la tradición, lo que se hace, sino que pues, es importante recargar pues, cuál realmente es el propósito y lo que como católicos debemos hacer, ¿verdad?, durante este periodo. Y entonces a mí siempre me ha intrigado, ¿verdad?, ver de dónde es que viene todo esto, o sea, de dónde surge dentro del marco histórico, ¿no?, de la iglesia, desde que fue instruida hasta, ¿verdad?, donde estamos ahora mismo. ¿En qué momento es que pues, surge la Cuaresma como la conocemos hoy? ¿Cómo nació todo esto? Yo diría que Dios en su bondad nos da muchas oportunidades para nosotros renovar nuestro acercamiento a Él, nuestra vida, nuestra fe, alejarnos del pecado y que podamos
reafirmar un compromiso con Dios, ¿no? Y una de las cosas que vemos es que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, en el siglo IV, a través del Concilio de Nicea, establece un tiempo de preparación universal. Y ese tiempo de preparación universal nos permite el comenzar a practicar ciertas restricciones para nosotros, de manera que nosotros podamos tener resistencia, podamos controlar nuestras emociones humanas, ¿no? Nuestros deseos que a veces nos alejan de Dios y nos permitan entonces acercarnos. Allá para el año 325, en el Concilio de Nicea se establece formalmente el periodo de Cuaresma, este tiempo de preparación universal de la Pascua, ¿no? Y entonces eventualmente, ¿verdad? Todo eso se instruye, pues la iglesia, ¿verdad? A través de todos estos años hemos seguido haciendo esa misma práctica y es hermoso, ¿verdad? Es correcto. Todo esto. Y dentro de ese proceso se establece, nosotros somos personas visuales, el ser humano necesita ver, palpar y tocar, claro. Y entonces dentro de esa revelación del Espíritu Santo en este concilio, nos da ciertos signos que nos ayudan a ver y tocar y palpar ese caminar en nuestra vida de esa transición. Por ejemplo, lo vemos en la ceniza, el miércoles propiamente de ceniza, se refleja con un símbolo de una ceniza negra, una tinta negra que lo que hace es que es el símbolo de ese arrepentimiento. Nos permite caminar hacia ese proceso, marcándonos físicamente a cada uno de nosotros, indicando que nosotros estamos arrepentidos por nuestras faltas, ¿no? Vemos el color morado como parte del símbolo físico, claro. Y eso sale a partir de esa institución, de ese periodo, donde refleja la penitencia y refleja lo que es la preparación espiritual. Y se mantiene los 40 días que para nosotros hoy en día se convierte en la purificación y el llamado a la conversión. Entonces es bien interesante porque nos permite hacer ciertas actividades durante ese proceso y escuchamos algunas de esas sugerencias en las observaciones de nuestros hermanos y hermanas sobre lo que se debe hacer en esos 40 días. Claro. Sí que todo, y es bonito porque entonces nos deja saber que en efecto, o sea, esto no es una cosa que simplemente se instituyó y ya, así porque sí, todo tiene un propósito, cada cosa, cada símbolo, cada cosa tiene un propósito, del cual en un momento dado, ¿verdad? En la historia, el Espíritu Santo, por medio de estos líderes, pues se estableció, ¿verdad? Qué cosas se iban a hacer y cómo se iba a establecer, ¿verdad? La práctica de lo que se hace dentro de la Cuaresma, Marco Cuaresma. Correcto. Entonces, ya que estamos ahí, entonces me gustaría pues hablar, pues, ¿qué es, sabe? Son 40 días, pero ¿qué podemos hacer durante ese tiempo que nos permita entonces, ¿verdad? Como católicos, acercarnos más a Dios y prepararnos ¿verdad? Para la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Excelente pregunta, porque todos tenemos nuestras tradiciones de nuestros países nos enseñan diferentes maneras de expresar nuestro caminar de los 40 días, ¿no? Pero lo que la iglesia enseña propiamente es que primero debemos tener una conversión espiritual. Y para eso debemos comenzar teniendo control de nosotros mismos. Y una manera de nosotros podernos controlar propiamente es teniendo ayunos. Nosotros comenzamos el día de la Cuaresma, el miércoles de ceniza propiamente, y ese día comenzamos con un ayuno que básicamente nos enseña a que nos comenzamos a desprender de los elementos materiales, de las cosas superficiales, ¿no? Y que nos centremos en lo esencial. Es un abandono de eliminar, en este caso, alimentos, para que nosotros podamos tener una abstinencia. Eso no se trata de abstenernos puramente de alimentos, sino de moderarnos, de tener un autocontrol, renunciando a cosas que nos pueden apartar de Dios. Eso comenzamos entonces por la boca, ¿no? Por el alimento, ¿no? Eso es una de las maneras. La otra manera que la iglesia invita a este proceso de conversión es a través de la oración. ¿Y qué es oración? Oración es un diálogo con Dios, es un diálogo íntimo con el Señor, que nos ayuda a profundizar la relación con Él, ¿no? A que seamos un amigo con Dios, ¿no? Que podamos hablar con Él abiertamente. Y la Cuaresma nos da esa oportunidad porque nos invita a que, si ya usted está orando, intensifiquemos esa oración. Que si ya tenemos una relación con Dios, ¿qué cosas tenemos que hacer para profundizar y llevarla
propiamente al próximo nivel. Y una de las maneras de hacerlo puede ser añadiendo oraciones, como el rosario, la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Puede ser participando en adoración eucarística más frecuente durante este periodo de 40 días. O muy bien puede ser sencillamente añadiendo oraciones dentro de su hogar, abriendo la Biblia y sentándonos a degustar de la palabra de Dios, ¿no? Todos estos elementos nos ayudan a que, llamamos oración, nos acerque más a Dios. Y una tercera manera en que la iglesia nos invita durante este tiempo es haciendo obras de caridad, que básicamente hablamos de que sin fe, o sea, con obras y sin fe no hay fe, eso tenemos que actuar. Nosotros estamos enviados para proclamar el Evangelio a todas partes del mundo, ¿no? La mejor manera de proclamar el Evangelio no es memorizándose la Biblia tan solo, es sabiendo que debemos ser como Jesucristo, caminar con el necesitado, con el enfermo, con el desvalido, con el que no tiene. Hay un refrán de la Biblia muy lindo que mis hijas todavía lo dicen, que dice, da de lo que tiene y no de lo que te sobra. Entonces, aprovechemos estos 40 días para realmente hacer obras de caridad, dando de las cosas que tenemos, de nuestras pertenencias. La misericordia de Dios es infinita. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para imitar a Dios en nuestra propia misericordia, ¿no? Entonces, tenemos muchas oportunidades y se nos abren muchas oportunidades para poder ser misericordiosos a través de obras de caridad, ¿no? Y lo bonito es que cuando combinamos estas tres acciones, el ayuno, que es la restricción de nosotros, la oración y el servicio o la obra de caridad, comenzamos más cerca a caminar con Jesús. Y eso es parte de lo que la iglesia nos enseña, ¿no? Que podamos hacer diferentes obras y acciones para que podamos acercarnos más a Él. Claro. Sí, porque en realidad hay que ser claro, ¿verdad? De que o sea, no todo es la tradición, no todo es el dejar de comer carne, no es simplemente tú sabes, hacer ciertas cosas que normalmente por tradición se hacen, ¿no? Si se enfoca uno solamente en eso, pues se está perdiendo realmente el propósito detrás de todo esto. Que como usted dijo, ¿verdad? Que es la parte de desprendernos, de prepararnos, de sacar todo lo que tenemos dentro que nos está alejando de Dios para que entonces podamos, ¿verdad?, acercarnos más a Él y por medio también del arrepentimiento y todas estas acciones que podemos, ¿verdad?, llevar a cabo en estos días. Y realmente no tiene que ser, ¿verdad?, solamente en Cuaresma, esto es algo que deberíamos practicar todo el año, pero que particularmente la iglesia nos recuerda en este periodo que son cosas que podemos hacer. Y no solamente esto, ¿verdad? Siempre hay más cosas que podemos hacer para poder acercarnos más a Dios. Y le agradecemos, diácono, por su recomendación. ¿Algo más que quiera decir de eso? Sí, me recuerda también que la Cuaresma es un regalo de Dios. Amén. Y como un regalo de Dios nos da una oportunidad de parar el mundo, de tener este tren y afán que llevamos todos los días en nuestras vidas, en nuestro caminar, y pensar y preguntarnos, ¿estoy viviendo como Cristo quiere que yo viva? ¿Estoy haciendo las cosas que Cristo me llamó a vivir en este mundo? Entonces, parte de las cosas que nosotros debemos comenzar a discernir en nuestra vida, si estamos respondiendo al llamado que Dios realmente nos ha hecho y quiere para nosotros. Amén. Sí. Qué bueno. Pues, diácono, entonces, ¿qué más, qué otra cosa nos quisiera compartir en esta noche? ¿Verdad? Que nos pueda compartir algún testimonio o algo de la relación de la Cuaresma. Claro, en la Cuaresma yo siempre lo veo como ese tiempo de nuestras vidas que nosotros, como mencioné hace un momento, detener la rueda que siempre estamos moviendo y analizar dónde estoy, qué estoy haciendo. Y casi siempre nosotros, cuando tradicionalmente vemos el principio cuando termina el año, ¿no? Al final del año, y comienza un año nuevo, comenzamos a ponernos metas y objetivos y nuevas cosas para un nuevo año. Pero la Cuaresma nos da esa misma posibilidad, pero espiritualmente. Es el momento en donde nosotros podemos continuar haciendo una renovación personal. O sea, ya no se trata de cómo me veo ni lo que quiero, ahora es dónde Dios quiere tenerme a mí, ¿no? Claro. Entonces es una invitación para que todos renovemos propiamente esa relación con Cristo, independientemente de dónde esté, si está comenzando en los caminos del Señor,
si lleva años sirviéndole al Señor, o si ya se siente como una persona madura. Al contrario, Dios quiere que continuemos cada día más estando cerca de Él, ¿no? Eso es una invitación a que realmente nos liberemos de las cosas terrenales y podamos estar en una relación propiamente íntima. Que yo siempre digo en este tiempo que el día de la resurrección, que ese domingo de resurrección sea el día que uno pueda mirar hacia atrás y decir, fue el año 2025 donde mi vida cambió. Amén. Eso será glorioso. Ese fue el día que ya yo cambié y de aquí en adelante yo camino con el Señor y yo lo busco a Él como mi hermano y como mi amigo. Amén. Y mencionaste algo interesante, los objetivos, ¿verdad? Que podemos aprovechar en este periodo para precisamente hacer una introspección. Para hacer eso ¿verdad? En el ámbito en el que estamos, el diácono me comentaba que él, ¿verdad? En su ámbito profesional él trabaja en Haití, ¿no? Yo pues también soy software engineer y entonces pues una cosa que siempre se hace, ¿verdad? En el ámbito corporativo es establecer metas, precisamente con el propósito de mantener las personas, mantenernos enfocados, ¿no? Establecer qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hay que mejorar. Y entonces, porque si uno no hace eso, ¿verdad? Está uno como el pájaro loco, haciendo 20 diferentes esfuerzos sin ningún motivo, ¿verdad? Al final del camino. Entonces se pierde tiempo, no está haciendo disparates, cosas que no debería estar haciendo. Entonces es bien importante para enfocarnos, precisamente me agradó que mencionara eso, porque es así, también hay que aplicarnos ese mismo cuento como católico, como cristiano, hacer esa introspección, ver qué estamos haciendo mal, ver cómo podemos mejorar y cómo nos podemos acercar más a Dios. Entonces es una bendición que entonces aprovechemos este periodo y pasemos por ese proceso de pensar y establecer exactamente claro, quiero ser parte de este ministerio, quiero hacer este tipo de acción, quiero ayudar al enfermo, quiero visitar más a personas que están, ¿verdad? Teniendo un tipo de problema, ayudar a mi hermano. Y entonces, entonces que tomemos esa oportunidad para, ¿verdad? Establecer eso y ponerlo en acción, pues tampoco se puede quedar en objetivo. Correcto. Claro, hay que poner también fecha, ¿verdad? Eso también dice que hay que poner lo que llama una caja de tiempo, es decir, tal fecha voy a empezar a hacer tal cosa. Y es lindo cuando entonces uno pone ese plan en práctica, estar cerca de Dios, ser parte del plan de Dios, ¿verdad? Es una bendición. O sea, Correcto. que aprovechar este tiempo para entonces ponernos, encaminarnos por dónde vamos a ir el resto del año es muy buena recomendación. Yo hablaba con unos hermanos aquí de la parroquia en estos días y hablábamos sobre qué sacrificio vamos a hacer en esta cuaresma, ¿verdad? Porque la tradición habla de que debemos de nosotros sacrificar algo de nuestra vida para, ¿verdad? Como ofrenda al Señor. Y entonces me mencionaban el café, el jugo, otros, uno me hablaba de la soda, que era muy fuerte para esa persona dejar la soda. Otra persona me dijo, las redes sociales, yo no puedo dejar eso. Y nosotros debemos hacer una introspección y analizar cuáles son las cosas que me alejan de Dios, no las cosas que me dan gusto a mí personalmente. O sea, ¿qué es lo que me aleja de Dios? No es lo mismo. No es lo mismo. Claro. ¿Qué es lo que me aleja de Dios? Si probablemente yo en vez de sentarme a ver televisión 3 horas cuando llego de trabajo, o 4 horas, yo me tomo 15, 20 minutos para abrir la Biblia, llamar a la familia y sentarnos a orar o a leer la Biblia. Realmente, ¿dónde está Dios en nuestro día? Nosotros debemos todos los días analizar dónde estuvo Dios en nuestro día, en esas 8, 12, 15 horas que trabajamos, que estuvimos viviendo en este mundo. ¿Qué momentos fueron los que Dios estuvo con nosotros? Y si hubo la oportunidad, porque tuvimos un día atareado, que Dios no estuvo en nuestra vida, porque estuvimos muy ocupados atendiendo nuestros asuntos, eso es un excelente momento para parar, detener la rueda y decir, ok, este es el momento en que entonces voy a traer a Dios a mi vida. ¿Ve? Y lo podemos hacer a través de estas actividades que mencionamos, ¿no? Claro. El sacrificio no es tan solo algo que sea lo que no me guste. El sacrificio es pensar qué es lo que hace que me aleje de Dios. Que también puede ser lo que no estás haciendo, ¿verdad? Porque también si no estás yendo a misa, si no estás comulgando, si no estás haciendo la oración diaria quizá o instruyéndote o dedicando tiempo para, ¿verdad? Prepararte, eso también es parte de eso. Uno piensa, ¿verdad? Yo también tenía dentro de mi mente, cuando hablábamos de esto, yo decía, pues sí, lo que debo de dejar de hacer, pero también lo que debo comenzar a hacer. Que no hacerlo me está alejando. Que son ambas cosas. Cuando uno hace esa introspección, darse cuenta de que son esas dos cosas. Y para cada persona se ve diferente. Diferente, claro. Y porque es diferente para cada individuo, por eso es que tenemos que parar
y hacer un discernimiento de qué es lo que me aleja de Dios. Y entonces tratar de tomar una acción durante este tiempo de Cuaresma, que tal vez ese sea el sacrificio. Que el sacrificio meramente sea acercarse a Dios. Ir a adoración eucarística una vez a la semana, porque lleva años que no lo hace. Buscar la manera de recibir la Eucaristía. El año de jubileo nos llama a que recibamos el cuerpo de Cristo. Yo siempre digo que no hay razón por la cual usted no pueda recibir la Eucaristía. La única razón es el impedimento que tenga usted en recibirla. No, Dios lo puede arreglar. Hay que abrir la puerta a Dios para que obre. Tenemos que dar el primer paso. El primer paso. Si es que en este tiempo, lleva tiempos que no recibe la Eucaristía, que no recibe al Señor en el momento de la misa, pues ¿qué tenemos que arreglar? Pues esto es una excelente oportunidad, Cuaresma, para arreglar eso que está roto, repararlo para que podamos tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo nuevamente, ¿no? Si lleva años que no hace una confesión, vaya a confesión. Eso se nos presenta muchas oportunidades y el sabor es diferente para cada persona, pero es una invitación a que salgamos de nuestro área de confort y que podamos lanzarnos a las manos de Dios. Eso, como dije hace un momento, que el día de la resurrección del Señor sea ese día que yo diga, aquí hubo un cambio, ¿no? Eso es importante. Sí. Diácono, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera compartir? Yo creo que ya cuadramos suficiente, ¿no? Siempre podemos hablar mucho más de este tema, es hermoso. Así que, pero nada, si te interesa seguir aprendiendo, ¿verdad? De temas como este, pues asegúrese de, ¿verdad?, de ir a la página de la Renovación Católica Carismática Estados Unidos y Canadá, denos un like, comparta, ¿verdad?, estas gotitas del saber que Papá Dios se toma la delicadeza, ¿verdad?, de poner todo esto en su sitio para que podamos traerle un mensaje como este que sea de bendición. Así que recuerden compartir este podcast. Recuerden que siempre todos los meses, 2 veces al mes, estamos haciendo este podcast bendito. Los adultos la primera periodo y luego entonces los jóvenes. Y esperamos, ¿verdad?, seguir continuando con esta encomienda que Dios nos ha puesto. Diácono, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su iglesia, por su tiempo. Yo sé que la agenda es fuerte, especialmente en este momento, ¿verdad?, de high season, que le llamamos nosotros, dentro de la iglesia, y que haya sido la delicadeza de estar con nosotros esta tarde para compartirnos este conocimiento. Claro. Es una bendición. Así que le agradecemos muchísimo, tanto a usted como al staff de la parroquia, el sacerdote, disculpe el nombre. Trinity. Blessed Trinity. Tengo que se me confunde un poquito. De la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. De Orlando. De Orlando. Oye, pero qué bonito. Así que, bueno, familia, muchísimas gracias por compartir con también ustedes por el tiempo de escuchar este podcast. Espero que haya sido de mucha bendición. Y bueno, que pasen una bendecida noche y que sigan creciendo en fe y tengan una bendecida Cuaresma. Bendiciones. Y que el Señor los siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Gracias. Gracias por acompañarnos en este tu espacio, Renovados por Amor. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones.